La manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados, OVM, se encuentran consignados en varios acuerdos internacionales de las Naciones Unidas y protocolos regionales, que buscan garantizar la diversidad biológica, la salud humana y los impactos de la biotecnología moderna. ¿Pero qué son los organismos vivos modificados OVM? Son organismos que sufrieron un proceso de modificación y para ese proceso de modificación se utilizan herramientas biotecnológicas que lo que hacen es traen de una determinada especie a otra especie características que no existen en esa especie. La empresa brasilera de investigación agropecuaria Embrapa, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú, coordinados por el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, con el apoyo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente GEF y el Banco Mundial, presentan Construcción de capacidad multipaís para el cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, LAC Biosafety. Cuando se habla de bioseguridad estamos hablando de que esos organismos que son genéticamente modificados requieren un tratamiento desde el punto de vista de seguridad diferente de los organismos no modificados. ¿Eso por qué razón? Porque queremos asegurar que esas modificaciones no van a traer ningún problema a la salud humana, ningún problema al medio ambiente, ningún problema a los insectos, a todos los organismos vivos que están en contacto alrededor de esa modificación o de esa planta modificada. El objetivo del proyecto multipaís consiste en fortalecer la capacidad técnica en bioseguridad en América Latina, tomando como modelo trabajos desarrollados en Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú para la generación de conocimientos técnicos, divulgación y la toma de decisiones. Los 4 países tienen varias características en común: altos niveles de biodiversidad de cultivos y de sus parientes silvestres, distribución geográfica de cultivos importantes, desarrollo e implementación de proyectos activos con financiamiento internacional en agricultura y desarrollo rural, rol potencial en el manejo de biodiversidad en sus subregiones y desarrollo de marcos legales anteriores al Protocolo de Cartagena. Tenemos países que ya están bastante avanzados, tenemos países que tienen un determinado nivel de utilización de esas herramientas, tenemos países que tienen determinados tipos de estudios ya muy avanzados dentro de determinados campos relativos a la transformación genética, y esos 4 países fueron escogidos intentando buscar complementariedad entre las acciones que diferentes organizaciones ejecutan dentro de esos países. Los componentes técnicos en cada país tienen 2 elementos, el de investigación y el de capacitación. La investigación se centra en la evaluación del riesgo ambiental y el impacto socioeconómico por medio de evaluaciones de impacto en superficie de cultivos de algodón, maíz, yuca, papa y arroz, cultivos que han sido escogidos como modelo por sus características. El componente de capacitación busca el fortalecimiento de capacidades para la toma de decisiones en bioseguridad. Igualmente es fundamental el acompañamiento de la divulgación y claridad del tema por medio de planes concretos y estrategias adecuadas de comunicación. El proyecto LAC Biosafety no promueve, implementa o financia la siembra de organismos vivos modificados OVM.
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA desde el año 2000 confirió el primer permiso para producir con fines de exportación claveles azules genéticamente modificados a partir de genes provenientes de la petunia. Después de este permiso, el ICA ha otorgado otros permisos para producir y vender semillas de algodón, soya, maíz, entre otros genéticamente modificados para resistencia a algunas plagas y a glifosato. A estos materiales modificados por ingeniería genética se les ha llamado en la legislación OVM, organismos vivos modificados. El objetivo del proyecto LAC Biosafety es generar metodologías y conocimientos adaptados a las condiciones del trópico, que le permitan a las autoridades nacionales competentes con respecto a los OVM tener mayores elementos de juicio para permitir su introducción, producción y siembra en Colombia, y a los productores y demás actores involucrados con respecto a la posibilidad de usarlos o no. Con este fin, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, inició un trabajo interdisciplinario en el departamento de Córdoba, donde ya existen superficies cultivadas con organismos vivos modificados OVM. Los temas abordados son: georreferenciación de los sitios donde se encuentran los organismos vivos modificados, es decir, la relación geográfica con cultivos comerciales y silvestres. Igualmente hay cruzamiento genético entre los cultivos comerciales, OVM y silvestres. Este componente es denominado flujo de genes. De la misma manera, el efecto de los OVM sobre la función ejercida por insectos y otros seres vivos en el ecosistema es lo que visualiza el área temática no blanco. Finalmente se estudiará el componente socioeconómico asociado al uso de organismos vivos modificados. Sistemas de georreferenciación GIS. Localizar geográficamente los puntos de impacto se vuelve indispensable para entender la interacción de los organismos vivos modificados con su entorno. Esto dará como resultado la modelación de datos en mapas. Es importante tener un referente geográfico, un referente espacial, de en dónde están ubicadas ciertas especies o ciertos cultivos que están relacionados con posibles efectos de la entrada de la tecnología. Cuando hablo de efectos no estoy refiriéndome a algo positivo o negativo, sencillamente a las posibles consecuencias. Flujo de genes. El flujo de genes se define como el movimiento de información entre grupos de plantas que resulta en intercambio genético y constituye un factor en la evolución de las especies. Teniendo en cuenta que tenemos cada vez características específicas en materiales que utilizamos comercialmente, pues es importante saber cuál es el flujo de genes para poder manejar el cultivo de manera adecuada y establecer en qué zonas se deben cultivar unos, en qué zonas se deben cultivar otros o en qué distancia deben estar para que puedan coexistir. De esa forma, eliminar conflictos entre productores que manejen diferentes tipos de maíces. En esta área temática se busca fortalecer la capacidad técnica regional sobre el flujo de genes, tomando los cultivos de yuca, maíz, papa y arroz como modelos para establecer experticia en el desarrollo de metodologías y estrategias sobre el manejo y evaluación de riesgo ambiental. Queremos saber cómo es este flujo de genes hacia variedades o materiales locales, incluyendo las razas criollas. ¿Por qué esto? Porque el flujo de genes no es específico, es un fenómeno natural que existe desde que existen las plantas y que a raíz de este flujo de genes se han generado otras especies o variaciones que tenemos hoy en día. No blanco. El término no blanco hace referencia a las plantas o animales que no son el objetivo de control o manejo de los organismos vivos modificados. Las especies no objetivo incluyen insectos, mamíferos, aves, peces y otros organismos de vida silvestre que pueden verse afectados directa o indirectamente.
especies no blancos son las especies que no son el objetivo de la tecnología que se introduce en los cultivos. Por ejemplo, en el caso de artrópodos, biocontroladores, polinizadores, etc. El objetivo es generar metodologías adaptadas y estandarizadas regionalmente para evaluar los efectos de los organismos vivos modificados en los organismos no blancos y desarrollar estrategias para el manejo de cultivos con el objeto de minimizar el efecto en otros organismos. La idea es generar modelos que permitan focalizar los estudios para maximizar el uso de recursos y que se seleccione con objetividad las especies de interés. Socioeconómica. La evaluación de los impactos sociales y económicos ligados al uso de organismos vivos modificados busca fortalecer las capacidades de entendimiento en costos, beneficios, rendimientos, entre otros para las zonas y sus poblaciones. Nosotros queremos preguntarnos, por ejemplo, o nos hemos hecho esta pregunta, es cómo se distribuyen los beneficios de la investigación entre los productores. ¿Cuál es la decisión o qué es lo que motiva las decisiones entre los que adoptan y los que no adoptan estas tecnologías? Ese tipo de preguntas son claves si hay una mejoría, digamos, en el perfil de estos productores o no. En este componente, Corpoica se propone realizar la evaluación ex post del impacto de los algodones genéticamente modificados. El éxito de este tipo de proyectos depende mucho de la calidad de la información. Las técnicas que vamos a utilizar de evaluación de impacto socioeconómico son exigentes en buenos datos, en datos muy depurados. Tenemos una buena revisión de fuentes secundarias de bases de datos relacionadas con costos de producción. Eso nos da una ventaja importante al momento de llegar y contrastar con lo que está sucediendo actualmente. Como resultado final del proyecto LAC Biosafety Colombia, generará metodologías estandarizadas que serán fundamentales para la toma de decisiones en el tema de bioseguridad. El proyecto LAC Biosafety en Colombia no promueve, implementa o financia la siembra de organismos vivos modificados OVM.